Tú vas a hacer un voluntariado porque quieres y porque no vas a esperar nada a cambio. Es una manera también de salir de tu cueva, conocer gente, conocer mundo, conocer otro tipo de situaciones y de mejorar también como persona. Las personas con las que compartes tu tiempo te enseñan muchísimas cosas que desconoces. Ese contacto humano que al vivir en sociedad, en una sociedad individualista, cada vez más individualista, necesitamos abrirnos y compartir con los demás, ¿no? Me aporta un bienestar emocional muy grande porque te llevas mucho más de lo que tú puedas llevar a la gente. Los profesionales de los hospitales, por mucho que quieran, no tienen el tiempo de estar con ellos. Entonces nos toca un poco a nosotros de darles el tiempo que necesitan para pensar en otras cosas. Ayudar a los demás, ¿no? O sea, aparte que considero que es muy gratificante el poder, yo es la primera vez realmente que lo hago, no llega al año y es una cosa que no me arrepiento en absoluto de haberlo hecho. Cuando llegas a casa te sientes súper satisfecho y lleno porque acabas de hacer una cosa por alguien, pues que te llena, que tú sabes que le has ayudado y que le has hecho un bien. Pero claro, no recibes nada de beneficio como ir a trabajar que vas porque te pagan, no es por obligación. Te sientes satisfecho y no sé, y eso te llena. Que la gente tiene tanta gratitud hacia el voluntario que viene a pasar un rato con ellos, a escucharles, que cuando te vas de allí, te vas pues satisfecho. Y a mí me aporta muchísimo el dar este granito de arena, ¿no? a lo que es la sociedad para poder ayudarles. Y la verdad es que me apunté enseguida, porque no sé, te sientes como más útil, te relacionas con la gente, conoces, tu cabecita trabaja y eso para mí es, no sé, estar activa. He aprendido desde que estoy siendo voluntaria a empatizar un poquito más con la gente, a escucharla más, ponerme más en el lugar de los demás y me ha aportado el creer que estoy haciendo algo que me llena. La gente es solidaria, la gente cuando ve que hay tristeza y que hay situaciones puntuales muy incómodas, siempre se ofrece a echar una mano. Porque cree que tiene la responsabilidad de poder ayudar a la gente y que encima no cobra nada por ello. Y la persona que recibe nuestra colaboración también se da cuenta de que no hay dinero por medio y que se hace todo por voluntariado y eso estimula mucho a la otra persona. Antes hablaba del compromiso, de la responsabilidad, no es solo un momento, sino tiene que durar en el tiempo. Perseguir un bien común, ¿no? De una sociedad más digna, más igualitaria, no es ninguna utopía. El voluntariado también te une a la gente y quieres aprender de esas personas que te enseñan, que te ayudan a mejorar cada día, luego de las cosas que vives con esa gente. Yo creo que lo que principalmente les aportamos es tiempo. Tiempo de escucharles, tiempo de estar con ellos. El voluntario lo hace porque le apetece. Entonces se puede dedicar más, con más tranquilidad, más serenidad a lo que está haciendo. Un voluntario es que tienes que vivirlo, porque no cualquiera se levanta a las 4 de la mañana para ir a una patera, es decir, tiene que ser vocacional, te tiene que gustar mucho. El voluntariat inspira la convivència en una societat democràtica, participativa, compromesa amb la igualtat, la llibertat, la solidaritat i la capacitat de transformació social.
porque más que dar, yo recibo multitud de cariño, de sonrisas, de respeto, de vivencias, incluso al final terminas siendo amigo de muchísimas esas personas que vas conociendo a lo largo de tu trayectoria vital. Cada actitud, cada experiència, cada acció voluntària és una peça imprescindible per transformar el món. Vols formar-hi part? Fes voluntariat. Seguim transformant.